¿qué tal, querida comunidad? ¿Cómo están ustedes? Acá en esta oportunidad tenemos dos invitados de lujo. Ellos son Germán y Juan. Son socios de Nexos. Hola, Germán. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están Hola, ustedes? hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas Muy tardes, Daniel. bien, ¿Cómo va? muy bien, gracias a Dios. Bueno, quiero presentarles, ellos son argentinos que llevan mucho tiempo en Chile y han constituido esta empresa que es sumamente exitosa dentro de los bienes raíces. Eh, Ahora nos van a contar acerca de las funciones principales de su empresa y por qué los he invitado, porque generalmente yo suelo invitar a personas exitosas y me interesa que hablemos de bienes raíces. De eso se trata, Germán, Juan, de bienes raíces, pero más que detenernos en los Perfecto. bienes y en los metros cuadrados, vamos a hablar de las raíces, ¿no? Las raíces que hicieron a Juan y a Germán personas exitosas. Me interesa saber cuáles son las claves de éxito de ustedes y por qué han llevado a Nexos donde hoy está posicionado en Chile. Así que la primera pregunta, si les parece bien, es para que conozcamos a Nexos. Germán, ¿cómo inicia Nexo? ¿En qué tiempo? Sí, En qué años comenzó esta empresa? ¿Y cuál es eh, el público al que se dirige? ¿Qué tipo de servicios prestan? bien. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ante todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que totalmente agradecido, muy grata, demasiada presentación. Eh, pero bueno, para contarle un poquito, Nexo nace hace aproximadamente 2 años. Obviamente el desarrollo siempre se tiene mucho antes de los 2 años, llevamos un poco más. De 2 años. Bueno, nace desde una necesidad que había dentro del corretaje. Veíamos que había muchos corredores independientes y dentro de estos corredores independientes muchas veces, bueno, tenían una falta muy importante tanto de estructura como también de alguna manera de capacitaciones, ¿no? Entonces vimos ahí una oportunidad de generar un modelo de negocio un poco nuevo, empezamos a estudiar todos los modelos de negocios que había en el mercado y quisimos de alguna manera darle una vuelta de tuerca, como que se dice, y buscar algo que sea más innovador. Y de ahí sale un poco esta propuesta dirigida a corredores independientes con 4 pilares fundamentales que explico rápidamente, que tienen que ver con la capacitación, con un vehículo que tiene que ver con las publicaciones y de alguna manera el posicionamiento de las propiedades en los distintos medios. 3, con el área legal, que es un área muy importante para que los corredores de alguna manera se presenten tanto para con sus clientes. Y cuarto, todo lo que es servicios que tenían que ver con tasaciones, seguros y paquetes con descuentos de alguna manera. O sea, nosotros en un principio pensamos en una plataforma, dijimos, bueno, esto va a ser una plataforma donde vamos a incorporar un montón de corredores, pero bueno, uno sabe que también uno tiene una idea, pero también en la realidad va pasando completamente otra. Y esto empezó también a mutar en el primer año y nos dimos cuenta en el poco andar que al final y al cabo era más una consultoría también y bueno, nos fuimos apoyando en eso. ¿En qué sentido? Empezamos a ayudarlo a los corredores en su plan de negocio, en su plan de captación, a cómo se formaban. Y bueno, vimos que esta era una parte muy importante, tanto para el corredor como para cualquier persona que empieza un negocio o está en la mitad de un negocio o lo quiera hacer crecer. Y bueno, nos pusimos desde esa vereda y hoy día tenemos alrededor de 135 corredores a los cuales asesoramos en su plan de negocio y tratamos de ir llevándolo y hoy día estamos mucho más presentes en esa vía. O sea que más de 100 corredores, eso en solo 2 años y con una pandemia de por medio. Eso le llamo yo tener éxito, porque Sí, en tan poco tiempo lograr ese posicionamiento, asistir a los corredores en su desarrollo, en, su, en sus capacidades, que seguramente en estos tiempos de cambio necesitan mutar, para usar un poquito tus términos, y ustedes le asisten y le acompañan y en tan poco tiempo han conseguido eso. ¿Eso a qué lo atribuyes, Juan? Esto de haber conseguido en tan poco tiempo tantos agentes a quienes ustedes, estos agentes inmobiliarios, acompañan, asisten, le dan consultoría, les entrenan
y me interesa mucho que compartan con nuestra comunidad el modelo de negocio, porque aquí en nuestra comunidad hay agentes inmobiliarios, unos que están empezando, otros que llevan tiempo y que quieren pasar a un siguiente nivel, hay inversores, y bueno, todos aquellos amantes de los bienes raíces forman parte de nuestra comunidad. Así que si nos puedes comentar, Juan, ¿cuáles entiendes que han sido las claves? Habla Germán acerca de los pilares, pero dime tú cuáles son las claves del éxito, porque en poco tiempo han posicionado muy bien su empresa. Muchas gracias, Daniel. Bueno, primero agradecerte porque una persona tan exitosa como vos en el corretaje hace tantos años acá en Chile, se agradece las bonitas palabras y la entrevista. Respecto de, bueno, siguiendo lo que dice Germán, nosotros partimos, primero la formación nuestra, yo vengo del mundo de las finanzas, de la economía, Germán viene del mundo comercial, del diseño y el corretaje hace muchos años. Yo te diría que los dos principales motivos que generan bueno, lo que tú llamas éxito, y para nosotros es todo un proceso de aprendizaje y de esfuerzo, nosotros nos basamos en el profesionalismo y en la rentabilidad. O sea, entendemos de que el corretaje de propiedades, siendo una actividad en su gran mayoría independiente y sin regulación, hay muchos actores, y lo que identificamos hace varios años fue que hay una gran cantidad de corredores que inician en la actividad, no logran el éxito, se van, y en ese proceso dejan un poco mal parada la actividad desde el punto de vista de que no logran profesionalizarse en el medio. Entonces, una de las cosas que identificamos y que quisimos cambiar fue llevar o mejorar y tratar de hacer más profesional la actividad. Con lo cual, la gente que está en Nexo tiene un plan de carrera con el cual día a día mejora, y a través de ese plan de carrera y el asesoramiento, el objetivo secundario o primario o paralelo es la rentabilidad que haga que ese corredor, al tiempo que se capacita y mejora desde el punto de vista de su calidad de servicio y profesionalismo, genera los ingresos que pueda hacer que se mantenga y continúe en esta actividad y la haga rentable. Entonces, el logro, que no siempre se llega a concretarlo, está en esos dos objetivos principales. Entonces, la gente que ha llegado a Nexo en los últimos 2 años, si bien tenemos una cierta rotación, gracias a Dios no es muy alta, pero es la gente que logra el objetivo de generar rentabilidad a través de la calidad de servicio que brinda. Excelente, excelente. Bueno, y uno de los pilares hablabas, Germán, que era la capacitación. Yo entiendo que la empresa lleva 2 años, han conseguido excelentes resultados, el modelo de negocio es bien particular y eso lo hace interesante, ¿no?, para un agente inmobiliario independiente. Pero tú no llevas 2 años, llevas muchos años capacitando a agentes inmobiliarios. Cuéntanos un poquito acerca de tus inicios en esto de los bienes raíces, Germán. Bien, Daniel. Bueno, sí, en lo que a mí respecta, llevo sí, alrededor de 16 años en el rubro de corretaje. He pasado por empresas de alguna manera bien reconocidas dentro de Chile o de Santiago. Llevo más de 8 o 9 años trabajando con ACOP también, como capacitando a diferentes corredores. Y bueno, de ahí también sale un poco la idea, ¿no? O sea, viendo que había tanta gente que se capacitaba, pero se capacitaba desde un modelo muy desde lo tradicional, desde lo teórico, y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no le ponemos la experiencia y lo hacemos desde lo práctico, ¿no? Ya que llevamos tantos años en esto, entonces empezamos a armar estos planes de negocio, plan de acción, metas, medición y control, presupuesto, cómo medir realmente una empresa, básicamente. Entonces le empezamos a hablar de igual a igual, de independiente a independiente, pero ya con un modelo trazado, y eso creo que la gente al principio un poco les costó, porque era un modelo un poco distinto, pero ya después lo empezó a asimilar. Hay gente que lo hacía al principio, no lo hacía al principio, después volvía al año y ¿sabes qué? Lo quiero tomar de nuevo porque verdaderamente creo que por acá va la moto, y de ahí pudieron arrancar. Entonces, y con la pandemia también nos ha dado muy buen resultado, porque teníamos alrededor de, no sé, 15 cursos, y logramos después de ahí llegar a tener 38 cursos totalmente rotando y con mucha gente dando vuelta, dándole también mucho conocimiento a las personas. Hemos hecho muchos cursos gratuitos también a través de redes sociales,
integrando al corredor. Creemos, como dice Juan, que uno de los pilares fundamentales para que esto se lleve a cabo tiene que ver con que, mira, que el corredor tiene que surgir, tiene que ser más profesional, y nosotros lo vemos muy desde el lado de la capacitación. Así que, complementando un poco todo esto, creemos que uno de los pilares fundamentales, evidentemente, el siempre estar capacitándose. Yo creo que acá tú también, como te conozco, hemos conversado, estamos constantemente en las capacitaciones, nos chocamos con cierto material o hemos conversado de distintos materiales, y eso creo que es muy importante. Creo que no se tiene que perder eso, para que también después el plan de negocio que tú armes, evidentemente, empiece a tener su fruto. Así que sí, respondiendo un poco a la pregunta, sí, llevo muchos años en el tema de capacitación. Excelente, y lo entiendes como un factor crítico de éxito en el desarrollo de la agente inmobiliaria. Y me gustó mucho lo que decía Juan acerca de que el objetivo de Nexos es hacer que el profesionalismo se eleve, y en definitiva con una capacitación continua, una asistencia de parte de ustedes, lo están consiguiendo. Y para no preguntarle a Germán, porque preguntarle a un argentino cuáles son sus fortalezas nos puede llevar toda la entrevista, porque no tenemos justamente una autoestima baja, por lo menos tenemos esa fama. Prefiero preguntártelo a ti, Juan. ¿Cuáles crees que son las fortalezas? Porque quiero hablar de las raíces, de la madera que están hechas las personas exitosas como ustedes. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, aquellas cosas que en estos 16 años que llevan en bienes raíces, más su trayectoria anterior, Germán, hacen que él hoy esté donde está y que hayan decidido ser socio? Porque esto de tomar una decisión de socio es casi como una decisión de matrimonio. Si lo elegiste a él, ¿por qué lo elegiste? ¿Cuáles cosas son factores críticos de éxito en él? Bueno, yo te diría que una de las mayores virtudes que tiene es aguantarme a mí en esta sociedad. En como tú dices, matrimonio, en el día a día, realmente tenemos una personalidad los dos bastante fuerte, y en ese sentido chocamos mucho, pero nos hace crecer continuamente, porque somos tolerantes, que es una cualidad importante. Pero yo te diría, mira, yo lo conocí a Germán haciendo un taller. Yo vengo del mundo de las finanzas y partí con un proyecto inmobiliario. Lo conocí dando un taller a él, y ahí empezamos a generar relación. Y principalmente una de las virtudes más grandes que tiene es la calidad de dar que tiene desde el punto de vista de trabajar con los corredores y siempre estar dispuesto a generar una situación colaborativa a beneficio mutuo, claramente, pero para que ese corredor se pueda apoyar. O sea, Germán es una persona que está continuamente en relación con todos los corredores, siempre buscando en qué puede aportar, y desde ese mismo punto de vista me entrega línea a mí para que creemos distintos productos o proyectos en esa línea. Él tiene una cercanía muy grande, sabe identificar muy bien, y el conocimiento comercial de todos los años que ha trabajado en corretaje hace que sea muy fácil para él bajar línea, explicar y enseñar a los corredores en general cómo es el negocio. Porque en definitiva, nosotros chocamos siempre con esto de lo que decía Germán recién, o sea, capacitar, dar información, pero en realidad es cómo hace el corredor para esa información llevarla a poder construir un negocio. Y ahí donde es como la fortaleza de Germán de poder lograr esto, a través de la cercanía, de la sutileza, de su skill soft, de sus habilidades blandas, de cómo generar esto que genera una sinergia con el grupo que hace que sea en gran parte el alma de Nexos. No lo voy a repetir a esto que es el alma de Nexos. No cortes esa parte, por favor. No la cortes. Bueno, qué bien, qué lindas palabras, ¿ah? Qué piropos más lindo que te ha dicho tu pareja, tu socio de Nexos, porque eso demuestra que valora mucho tu carisma, tu capacidad de entrega, y sobre todo, lo importante, creo que rescato de lo que dice Juan, que tú no eres un teórico, porque hay tanto académico dando vuelta por ahí, no solo en este mundo del corretaje, sino del mundo del que sea, ¿no? O sea, gente que se la pasa teorizando. Yo entiendo que lo que es el espíritu de Nexos, y el tuyo en particular, Germán, cuando capacitas, lo hace desde ese lugar que decía, ¿no? Skillsoft, que mencionaba Juan,
es decir, desarrollar habilidades blandas en la gente, que muchas veces hay gente que se detiene en lo técnico y en lo otro, que en este negocio en el que estamos, en el de corretaje, es fundamental tener ese desarrollo de las habilidades blandas, pero además ser empático, ser carismático, como lo eres tú, Germán. Y lo que me interesa de ti, Germán, es que no eres una persona teórica, sino que todo lo contrario. Le das herramientas prácticas a los alumnos y eso es, según entiendo por lo que comentó Juan, el gran elemento diferenciador tuyo. Nada de academicismo, sino nada de teoría, sino todo lo contrario. Dar herramientas prácticas que se puedan usar al día siguiente que uno lo aprende. Y creo que eso lo valora definitivamente los agentes inmobiliarios y cualquier tipo de profesión, porque la teoría está muy bien y saber está muy bien, pero lo importante es saber hacer. Y al respecto, ustedes que tienen la posibilidad de comparar con otros países donde hay certificaciones que acreditan las competencias, certificaciones que, por ejemplo, en Argentina, sin ir más lejos, se hace una carrera como martillero público, se denomina allí, como ustedes saben, para poder ser agente inmobiliario y asesorar. Desde tu punto de vista, Germán, ¿a qué atribuyes que a esta altura, después de tener un mercado tan bien desarrollado en los bienes raíces como lo tiene Chile, por qué hasta ahora no ha habido algo que haya permitido hacer que sea una carrera el servicio del corretaje como lo es en muchos países? ¿A qué lo atribuyes tú que llevas 16 años, como mencionaste, capacitando justamente y sin ver que existan certificaciones, por ejemplo, universitarias, ¿no? Sí, es una buena pregunta, pero básicamente una de las cosas que uno se va encontrando es que es muy difícil poner a diferentes actores a conversar y de acuerdo, ¿no? Creemos que el corretaje en Chile partió como algo que se quiso hacer un poco formal, después se derogó la ley, después se hicieron ciertos decretos, pero de alguna manera no hubo nunca nadie que llevara la bandera de lucha de llevar esto a cabo, ¿no? Bueno, vemos el 2018 que estuvo esta pseudo ganas de hacer una ley, pero que todo está ahí entre yo creo que principalmente, y esto lo voy a hacer también a nivel personal, lo hemos conversado también con Juan, tampoco las corredoras, o muchas corredoras, no digo todas, pero sí una gran mayoría, no dedican mucho tiempo ni mucho recurso a la capacitación. Entonces, para ello, veníamos de un corretaje que era muy fácil, de alguna manera, captábamos una propiedad, la subíamos y al volumen vendíamos nomás. Entonces, era más un negocio que era de ingreso más que de negocio. Entonces, hoy día se empezó con todas las nuevas tecnologías y con todo esto, obviamente la pandemia se empezó a crecer un poco más y anteriormente también, y hace que hoy día seamos o tengamos que ser mucho más profesionales. Y yendo a ese punto, creo que no existen muchos actores hoy día que tengan ni la malla curricular ni la gente idónea también para que pueda llevar esto a cabo. Por lo cual se ve un poco más complejo que vaya a llegar algo que lo regule. Muchos dicen, bueno, hay que tener una ley como todo que nos regule el mercado y que haga que los corredores vayan por esta línea. Y yo digo, mira, ¿por qué no partimos primero por aprender, por de alguna manera capacitarnos nosotros, ser mejores corredores, certificarnos en los distintos lugares donde haya? Y bueno, yo creo que también hay una gran oportunidad ahí. Y como decía Juan recién, nosotros queremos ponernos desde la vereda, desde ese lado, desde la profesionalización del servicio, ¿no? Y estamos buscando cada día más gente, más cursos, gente nueva que está saliendo constantemente haciendo cursos. Y bueno, esperemos que en algún momento se pueda llegar a regularizar y básicamente también por lo menos agarrar un estándar de servicio para los propietarios, ¿no? Que a veces lo ven de una manera muy informal, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sabemos todos que no siempre el servicio de corretaje tiene la adecuada valoración y con justa razón, porque justamente al no estar regularizado, al no ser requisito tener ningún tipo de conocimiento, experiencia, estudios previos,
cualquier persona que quiera hacer corretaje lo puede hacer. Y por lo tanto creo que es un gran aporte el que ustedes hacen en esta capacitación a gente independiente, porque con eso definitivamente están elevando el nivel y eso lo termina agradeciendo el cliente final, ¿no? El que vende porque va a tener un mejor servicio y el que compra de igual manera, o también los que arriendan, ¿no? Pero para volver con las flores, ya te tiró algunas flores, Juan, ahora cuéntame, ¿qué cosas hacen que Juan sea una persona exitosa? ¿Por qué lo elegiste? ¿O quién se eligió a quién? ¿No? Porque siempre hay uno que toma la iniciativa y te dice, ¿por qué no somos socios en esto? No. ¿Quién fue el que tuvo la visión Es del Nexo? buena. No, yo creo que la visión de, a ver, la visión de Nexo creo que fue mutando. Básicamente, yo tenía una idea que si bien era parecida, pero no era nada que ver. O sea, y ahí básicamente Juan era independiente, tenía una corredora, yo trabajaba para alguna corredora, y Juan era el que siempre me empujaba, me decía, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ser dependiente? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo venía de muchos años de comodidad, básicamente, entonces me costaba dejar esa zona de confort. Conocimos a una gran persona y un gran amigo mío también, que es Julio Pomarino, el cual, nada, le agradecemos no solamente el proyecto, porque nos llevó a poder armar este modelo de proyecto. Tuvimos 6 meses armándolo, viendo distintos modelos y viendo por dónde iba calzando este modelo. Por eso digo que partimos con una idea, pero terminó siendo obviamente parte de otra. Y nada, también no solo agradecerle en el proyecto, porque también pudo poner de acuerdo 2 personas que tenían un carácter bastante fuerte. Eso fue lo que es Nexo. Bueno, con respecto a Juan, nada, también, o sea, yo creo que como bien decíamos recién, tanto en las sociedades como en la pareja existe algo que se llama admiración, ¿no? Y la admiración tiene que seguir constantemente en el tiempo. Y eso ha sido lo que yo, no sé, yo pongo en Juan. Yo admiro mucho su capacidad de hacer negocio. Creo que los dos estamos puestos en unas veredas distintas. Yo tengo la parte más comercial, más académica. Él tiene toda la parte de operaciones, bueno, por su rol de economista y todo lo demás. Tiene muy bien el tema de los números, de las proyecciones, de dónde tenemos que invertir, qué es lo que tenemos que hacer, cómo la empresa, las estadísticas y todo lo demás, lo cual es un gran complemento para cualquier tipo que hace negocio, porque uno es más comercial de alguna manera y menos estadístico y menos administrativo, y esa parte yo creo que es fundamental, y eso ha hecho que de alguna manera se llame rentabilidad lo que estamos haciendo. Entonces, nada, yo lo admiro demasiado en ese ámbito, y bueno, creo que nos complementamos muy bien. Ese es el resultado. Perfecto. Excelente. Bueno, acá vamos a sacar unas primeras conclusiones. Aparentemente son claves de éxito tener un plan de negocio, que lo dijeron ahí al pasar, pero sin un plan de negocio un agente inmobiliario es como que va a la deriva, ¿no? Si no tiene un plan de negocio y ustedes contribuyen a que ese plan de negocio lo tenga cada uno de los agentes, es un factor crítico de éxito. Otro factor, lo dijimos, ¿no? La capacitación continua. Y yo agrego ahora a lo que se está diciendo, el trabajo en equipo, buscando la complementariedad en los miembros del equipo, esa complementariedad, claro que, sí, que ha hecho que ustedes sean personas exitosas, ¿no? Pero dicho así, parece fácil conseguir afiatar equipos de trabajo, no es nada fácil, porque evidentemente si lo fuera, tal vez en Latinoamérica, a ver si comparten mi mirada, tendríamos mejores resultados, como región, digo. Somos demasiado individualistas en términos generales, ya no hablando del corretaje versus los países más desarrollados, que saben trabajar más en equipo, mientras que nosotros somos más individualistas. Y eso hace que nosotros estemos en otro lugar y ellos estén en países más desarrollados. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Hay algo de eso? Juan, si me quieres responder o compartir tu mirada acerca de esto del trabajo en equipo, que es lo que hacen ustedes y que muchos otros no hacen, y que marca la diferencia entre los países desarrollados y nosotros, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que en ese aspecto, claro, no me puedo olvidar mucho del corretaje, porque es algo que es muy evidente en el corretaje. El poder hacer negocios y poder generar relaciones se basa, te diría, no quiero generalizar, pero hay mucha desconfianza en el medio. Y creo que también eso se puede traducir a la región en alguna escala. Creo que en las nuevas generaciones eso no es tan fuerte como en las generaciones más grandes,
Pero hay una desconfianza que limita la posibilidad de hacer negocio. Siempre nosotros encaramos un negocio y lo queremos compartir, empieza a existir esta cuestión de, bueno, pero si me pasas la idea, y si yo, siempre estamos pensando cómo puede ser que el otro no saque la idea o no saque una parte del negocio, en vez de pensar en cómo conjuntamente podemos producir más. Nos ha pasado últimamente que con el tema de tecnología nos hemos juntado con más gente joven, y la gente joven es como que está pensando 2 o 3 pasos más adelante, y nosotros somos como que pensamos en el hoy, y cómo hago para cuidarme de que no me saquen algo de lo mío, y eso me limita a poder generar o multiplicar el negocio. Y no sé si es una generalidad en todas las industrias, sí puede ser algo regional, y te podría decir que en el corretaje pasa mucho de que muchas veces se limita la potencialidad de hacer negocios por desconfianza, a que me salten, a que el otro corredor me saque el cliente, a que el cliente... Entonces, al final estamos gastando energías en cuidar parte del negocio y no en crear negocio. Efectivamente pasa en todos los ámbitos y en el corretaje puntualmente. Exacto, yo creo que hay ciertamente una falta de convicción, sobre todo generacional. Coincido contigo, Juan, de que tal vez los mayores, a diferencia de los millennials, esa falta de confianza en el otro, de que van a arrebatarnos parte, y si lo hago parte de un equipo, puedo estar comprometiendo parte de mi torta, y las nuevas generaciones, los millennials, en cambio, ven que al trabajar en equipo, al no ser individualista, se generan unas sinergias que todos ganan. Juan, ¿qué opinas acerca del mercado? ¿Cómo ha impactado esta pandemia en la cual todavía estamos y pareciera como que estamos saliendo? A veces, según el día, cómo amanezca, uno tiene la sensación de que estamos al final del camino, otras veces no tanto. Pero ¿nos puedes compartir, Juan, cuál es tu mirada de cómo estuvo el mercado inmobiliario antes de la pandemia, durante y después? Tu mirada acerca de si esto de la pandemia ha afectado en el mercado nacional, en particular de Chile, en el sector inmobiliario y de bienes raíces en general, para los inversores, para los que están decidiendo comprar y que no saben si seguir esperando o es el momento. ¿Qué mirada tienes al respecto del mercado inmobiliario antes, durante la pandemia y después? Bien, es una buena pregunta. Hay muchas variables que han afectado los últimos, te diría, 8 meses, porque previo a la pandemia venimos de lo que fue el octubre del 2019, donde el mercado inmobiliario venía muy fuerte. En octubre se frenó y retomó fuerte nuevamente en enero, y después nos tocó la pandemia de vuelta, otro golpe. A ver, la pandemia efectivamente ha hecho un retroceso desde el punto de vista de desarrollo económico bastante fuerte en todo el mundo, y particularmente en Chile también. Lo que hemos visto desde el punto de vista inmobiliario es que, si bien ha habido un frenazo importante durante los meses de más cuarentenas, si bien hoy seguimos con muchas comunas de cuarentena, se ha empezado a liberar y la actividad ha crecido efusivamente. Ahora, lo que vemos es que este crecimiento efusivo también está relacionado con una búsqueda distinta en los gustos de la gente, o en las preferencias, más bien. Es decir, hay un cambio de casas más que de departamentos, hay un cambio de buscar mayores espacios y mayores metros para la comodidad del trabajo remoto, y el goce de la vivienda un poco más de lo que había antes, buscando espacios más grandes, sin la necesidad de estar cerca del trabajo a través del trabajo remoto, buscando alejarse un poco de las ciudades más congestionadas. Hemos visto una demanda grande en todo lo que es parcela, todo lo que es periferia de Santiago, todo lo que es el sur. Entonces, este movimiento de cambio en las preferencias del consumidor efectivamente genera un impacto positivo en la demanda. Ahora, al mismo tiempo, tenemos mucha incertidumbre de cuándo se va a terminar esto y cómo se va a generar ingresos a futuro. Entonces,
Desde el punto de vista del mercado inmobiliario, yo creo que el mercado, si bien puede haber sentido un golpe en los meses previos, creo que se va a fortalecer cada vez más en los meses futuros. Los precios de los inmuebles no han caído, salvo sí el usado ha tenido una preferencia por el nuevo y hay más oportunidades en la compra del usado, debido a que los precios son más flexibles en ese tipo de producto, y probablemente veamos flexibilidad de acá al primer trimestre del año que viene, donde empiece a asentarse estos meses de menor actividad en otras industrias. Yo creo que la rentabilidad del mercado inmobiliario en lo que es arriendos ha caído, pero es algo muy temporal y de corto plazo. Esta caída en los arriendos es claramente por la cuestión de la pandemia, y resuelto esto debería volver a la normalidad en un plazo relativamente corto, de un año, año y medio. Entonces yo creo que el mercado inmobiliario sigue siendo o sea, esta pandemia nos afectó, pero efectivamente yo creo que la salida ha hecho un cambio en los gustos, en las preferencias de los que demandan viviendas, que va a ser bueno para el mercado, en definitiva. Y esta es una cuestión más personal, pero creo que también va a ser bueno para la calidad de vida de la gente en general. Y, por ejemplo, ayer me decían que hay posibilidad de que algunos colegios vuelvan en octubre, y yo me puse a pensar, yo no tengo ganas de volver. O sea, en cierta manera este desaceleramiento en alguna medida no es tan malo, y hay un reacomodamiento de preferencias que creo que va a generar oportunidades en el mercado. Excelente. Bueno, y estos cambios desde tu punto de vista, Germán, no solo del mercado inmobiliario, sino cambios de hábitos en cómo los agentes inmobiliarios trabajaban. Me imagino que tiene que haber sido un desafío para ti cuando estás capacitando principalmente a los agentes, decir que ahora estamos en una pandemia y que eso obliga a que tal vez las reuniones ya no sean todas presenciales, a que mostrar una propiedad no solo es la forma convencional, sino a través de tours virtuales. En ese sentido, tiene que haber sido para ti y para todo tu equipo de la parte de capacitación de Nexos importante ese cambio, y me gustaría tu mirada acerca de qué cosas llegaron para quedarse, porque sabemos que hay veces que hay modas y otras que no son modas, sino son cambios que definitivamente sirven para agregar valor al servicio, y son cambios que llegan para quedarse. Pero ¿cuáles son unos y cuáles son otros desde tu punto de vista, Germán? Bien, a ver, con respecto bueno, a todo lo que hemos vivido, yo siempre trato de sacarle la parte positiva, ¿no? Y eso para las personas que somos un poco más inquietas en buscar nuevas cosas, creo que ha sido una muy buena oportunidad. ¿En qué sentido? O sea, bueno, hemos podido tener más cercanía con mucho más gente a través de los Zoom, a través de esto que estamos haciendo hoy día, optimizamos mucho más los tiempos. Bueno, obviamente la forma de trabajar ha cambiado y la forma de capacitar también. Entonces hoy entendiendo que todo tiene que ir más a plataforma, que antes nosotros por ahí teníamos una sala donde teníamos el café, donde teníamos el break, donde teníamos las galletas, ¿no? Teníamos todo, hoy día ya no, hoy día tenemos que tener una plataforma donde esté al alcance del que se está capacitando y a la hora que él se quiera capacitar de alguna manera, y con todo ahí. Y bueno, obviamente también tiene que tener estos implementos con respecto a lo que puede ser, no sé, una ayudantía, o podemos tener foros. Yo hago algunos foros con algunos lugares que capacito y son bien entretenidos porque la gente se junta y básicamente se arma un foro muy entretenido. Sí, evidentemente por el lado de la capacitación ha cambiado mucho. Creo que también llegó para quedarse. Creo que es una comodidad el hecho de no estar desplazándote de un lado para el otro, y buscando estacionamientos a la mañana para después salir de ahí, tener que ir a mostrar una propiedad. O sea, hay muchas cosas que cambiaron muy, muy para bien. Luego encontramos también mucho más material, la gente mucho más dispuesta, en este caso como lo estamos haciendo nosotros. O sea, si tú lo tenés que invitar a algún lado, entonces hay mucha gente que capacita, que está muy dispuesta a hacer esto también, y poder grabarlo y poder entregar bastante información, lo cual es bastante rico. Y en el punto de vista desde el corretaje, también ha cambiado bastante, porque como hubo pandemia, también hubo una acumulación de oferta, ¿no? O existe una acumulación de oferta en distintos sectores, que cuando antes pensábamos
que era llegar solamente y publicar y esperar que nos llamen, o por tener cantidad de portales nos iba a caer cantidad de flujo, hoy día ya vemos que no es tanto. O sea, nosotros lo vemos en nuestros asociados, hay gente que tiene, no sé, 10 propiedades y tiene mucho más flujo de unos que tienen 40 propiedades. Entonces, hay distintas cosas que hay que entender del negocio que tienen que ver para nosotros con no solamente, bueno, tener un buen plan, tenerlo bien enfocado, por el otro lado también tener un buen posicionamiento de tus propiedades, invertir más en el marketing de tus propiedades, porque cuando hay acumulación de ofertas, alguien tiene que sacar la manito y decir, aquí estoy, ¿no? Y bueno, entonces estamos en eso también, y para eso también capacitando en cómo se posicionan, de qué manera voy tomando ciertas propiedades, es más cantidad, es más calidad de propiedades, es captación de propiedades o es captación de propietarios. O sea, algo que surgieron hartas preguntas que en el medio antes no nos hacíamos, sino que captamos y esperamos a lo mejor que nos llamaran. Entonces, en ese sentido, nos abrió mucho más la cabeza para buscar nuevos materiales, para hacer nuevas cosas y para poner en funcionamiento varios experimentos, ¿no? Y hoy día estamos nosotros con nuestros asociados, como les comentaba recién, siguiendo este plan de negocio, haciendo análisis de sus carteras, de posicionamiento y haciendo inversiones para ver cómo atraemos el flujo, ¿no? Y nada, con muy buenos resultados para nuestros asociados, para nosotros también, por lo cual nos tiene siempre activos y eso es lo interesante, ¿no? O sea, estos cambios vienen para quedarse, pero también vienen a abrirte un poco más la cabeza y a entender que no te puedes quedar quieto, tenés que siempre estar en el motor en marcha y con primera y pisando el freno, ¿no? Porque hay que salir rápido. Efectivamente, yo coincido contigo, Germán. Yo creo que esto nos va a obligar a ser más proactivos, no esperar que las cosas sucedan, sino hacer de nuestra parte todo aquello, lo necesario, para justamente tener los objetivos cumplidos de cada cual. Y para eso definitivamente tenemos que cambiar el chip, romper paradigmas. Muchas veces tenemos que desaprender para aprender cosas nuevas, porque esto justamente nos permitió en esta pausa una reflexión, un replanteamiento y el reconsiderar que los factores que antes eran tal vez claves de éxito dejan de serlo, y también que los éxitos del pasado no garantizan éxito futuro, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante esa mirada. Y volviendo en tu análisis, Juan, me hablabas acerca del mercado, de cómo evolucionó en el antes, durante y después de la pandemia. Si tuvieras que recomendar inversiones en general, ¿dónde pondrías a un amigo, no? No a un cliente, a un amigo, ¿qué le dirías que tiene que hacer? ¿Dónde tiene que poner sus lucas? ¿En bienes raíces, en commodity, en la bolsa? ¿Y por qué? Son preguntas difíciles, pero bueno, así es la vida. A Bien Messi se le complicado, ¿eh? marca de a 5, ¿viste? A Messi no se le marca de 1, a Messi lo marcan 5, Sí. y no vas a pretender que te haga preguntas cómodas, tienen que ser incómodas las que te hagan. No, ¿Qué le bueno, dirías a tu amigo acerca de dónde tiene que invertir sus lucas? estamos claros, mira, estoy muy lejos de ser Messi, tengo en parte tu pregunta porque me he dedicado a lo que es banca privada, las finanzas, y te diría que hay que, bueno, podría ser una respuesta larga, pero yo lo primero que diferenciaría es que el riesgo en cada una de esas inversiones que tú nombraste, commodities, acciones o bolsa y bienes raíces, es bien diferente. Yo te diría que para hacer inversiones, y depende del tipo de inversiones que uno quiera hacer, la bolsa y particularmente los commodities probablemente requiere una expertise bastante más grande para poder generar rentabilidad y tratar de hacer una inversión un poco más consciente, y va a requerir también una aversión al riesgo bastante más baja que invertir en algunos activos más seguros como pueden ser los bienes raíces. Enfocándome en los bienes raíces, yo te diría que como inversión de largo plazo, que lo son de las mejores inversiones que han existido. Y si bien, y relacionándolo con la pandemia o la crisis de octubre, puede haber algunos momentos del tiempo donde los bienes raíces bajen levemente su valor, la curva de largo plazo siempre es positiva y siempre existe una plusvalía constante. Por lo tanto, es buena la rentabilidad, ha caído temporalmente por esta caída en los arriendos, tanto en los bienes comerciales como en los bienes residenciales,
Yo creo que la recuperación en ese aspecto va a ser relativamente rápida, y creo que la tendencia de largo plazo de los inmuebles sigue siendo al alza. Se asegura valor, es una inversión segura, son ladrillos, probablemente tiene menos liquidez que una inversión en bolsa o que una inversión en commodity, pero su riesgo es mucho más acotado. Y si uno tuviera una cartera, por decirlo de alguna manera, probablemente hoy el mayor porcentaje de la inversión iría a bienes raíces, tratando a lo mejor de aprovechar alguna oportunidad puntual que nos puede generar este mercado en los próximos meses, pero creo que sigue siendo una muy buena inversión. Y respecto a la oportunidad, Juan, si tuvieras que irte hacia bienes raíces habitacionales, un departamento, una casa, o más bien bienes raíces comerciales, una bodeguita, ahora que se necesita justamente tener espacios para delivery, tener espacios para esto que estamos hablando, que son cambios profundos que se están produciendo y que aparentemente muchos de ellos están viniendo para quedarse, ¿no? En la parte industrial. ¿En qué parte tú invertirías dentro de bienes raíces? Sabiendo, como tú dices, que va a haber una recuperación en las plusvalías de esos bienes raíces y que la rentabilidad, si ha caído, se va a recuperar en un relativamente corto o medio plazo, ¿no? Bien, esto obviamente es una percepción muy, muy particular. Lo que hemos visto, a ver, yo creo que sigue siendo lo más seguro y por eso es lo que se le demanda menos rentabilidad a los bienes residenciales. Los bienes comerciales, industriales, yo creo que van a tener un gran potencial. Hay que ver si efectivamente hay un retroceso en el valor en algún momento. Por el momento no se está viendo que suceda que uno puede comprar efectivas oportunidades. Y sí encontramos que hay una demanda para este tipo de inmuebles. O sea, hay inversionistas que están más agresivos buscando dónde está la oportunidad en bienes comerciales, oficinas. Eso no se ha frenado. Si bien nosotros pensamos en un principio que lo que era oficinas iba a caer significativamente, sigo pensando que en el corto plazo no es la mejor inversión. Bien, creo que las bodegas, algo que vos nombraste, tiene el potencial de crecimiento y creo que la demanda de ese tipo de inmuebles va a seguir incrementándose. Creo que el cambio de hábito en las personas de solicitar más a través de la tecnología, el delivery y demás, va a generar un aumento en el bodegaje, también en los terrenos industriales. Yo creo que hay oportunidades ahí si uno pudiera conseguir buenos precios. Otra cosa que hemos visto y que creo que también se va a potenciar cada vez más va a ser salirse un poco de las ciudades hacia la periferia. Vemos hoy en día una demanda más grande en lo que es Colina, que era una demanda que venía bastante aplacada, Mayoco, Talagante y demás. Creo que también un poco más allá, todo lo que es parcelaciones de agrado, a 1 hora, 2 horas de Santiago está aumentando mucho la demanda. Y el sur hoy se ve muy atractivo, si bien hay mucho proyecto, hay una demanda que está buscando más alejarse de las ciudades, aprovechar esta posibilidad del trabajo remoto y disfrutar más de lo que se anhela, que es el espacio. Entonces creo que ahí vamos a ver mucho proyecto en virtud de ese tipo de demanda que está generando. Excelente, me gusta mucho tu análisis, creo que definitivamente estos cambios están produciéndose y la posibilidad que eso suceda coinciden muchos analistas con los que he estado en conversaciones en esa mirada, esos cambios que nos va a obligar a nosotros como agentes inmobiliarios a estar muy atentos para asesorar de forma adecuada a nuestros clientes. Germán, ya para ir terminando, porque sé que tenían compromisos ustedes, así que les agradezco nuevamente. Aquí estamos con Germán y Juan, socios de Nexos, y para ir terminando te decía mi última pregunta. Mi pregunta final es acerca de la visión, hacia dónde quiere orientarse en el medio y largo plazo Nexos como empresa. ¿Es la idea centrarse en Santiago, región metropolitana, ir a todo Chile, Latinoamérica? ¿Cuál es la visión de Nexos en cuanto a su crecimiento en el largo plazo? Esta respuesta a lo mejor un poco más compartida con Juan, ¿no? Hoy día una de las cosas importantes es estar siempre, y la pandemia nos enseña un poco a esto, a estar preocupado más del medio que del fin. Entonces, ¿a qué me refiero hoy día? Hoy han cambiado varias piezas dentro de este puzzle y hay que de alguna manera
empezar a reordenar qué es lo que es más importante y todo lo demás. También hablo en estructura interna y cuáles son los nuevos negocios que están apareciendo en el corretaje de propiedades, como muchos han desaparecido, otros han aparecido, dónde están las ofertas y más o menos en eso hoy día se centra. Hoy día estamos centrados en, hablando un poquito en esos 3 puntos, en 3 puntos muy importantes. Seguimos muy, pero muy fijo con el tema de las capacitaciones. Ya vamos a tener prontamente alguna novedad por ahí, por ese lado, bien interesante. Por el otro lado, seguimos con una fidelización de clientes bastante importante, que creemos que también es fundamental tener un buen equipo fidelizado, capacitado, saber dónde están ubicados. Hoy día también de estos 130 corredores tenemos a lo largo de Chile. Si bien hay una gran parte aquí en Santiago, tenemos pues, en distintos lados. Y en tercera medida, bueno, ir agregándole tecnologías para poder crecer de alguna manera. Creo que estamos en una etapa muy, entre comillas, prematura para pensar en algo internacional, pero sí estamos pensando en el mediano plazo poder constituir todo lo que es Chile. O sea, en general, por lo menos tomar grandes ciudades como por ejemplo La Serena, Viña, Concepción, que nos interesa bastante, pero siempre de la mano un poco de lo que hablábamos, ¿no? De cómo podemos llevar bien los entrenamientos, el corretaje, la enseñanza, para que no sea un negocio solamente de transaccional, sino que también de aprendizaje mutuo y de generar nuevos profesionales dentro de este nuevo rubro. Perfecto. Y bueno, hablando de raíz, las raíces de Nexos creo que son sólidas, las bases de sustento son sólidas y seguramente van a seguir creciendo. El modelo de negocio es muy atractivo y definitivamente es un gran aporte a la sociedad la manera en que lo están haciendo. Les preguntaba antes acerca de cuáles son las raíces de cada uno de ustedes, por qué fueron ustedes exitosos, y para finalizar les quiero preguntar qué entienden ustedes, Germán, en esta oportunidad, si nos quieres compartir, que es necesario que tenga un agente inmobiliario a la hora de asesorar a sus clientes, cuáles son los factores críticos de éxito, de qué debe estar hecho ese agente inmobiliario para ser exitoso. Bueno, Daniel, un poco lo que veníamos viendo a través de la misma entrevista, ¿no? Una de las cosas fundamentales es tener bien un plan de negocios, tener bien enfocado para dónde quiero ir, ¿no? Después, por el otro lado, tener un buen presupuesto marcado, una buena meta, medición y control de su presupuesto, tener un buen plan de acción y, por supuesto, lo más importante para nosotros, una propuesta de valor que te diferencie del resto de los corredores. Logrando esto, de alguna manera, poniéndolo en marcha y capacitándose constantemente, evidentemente vamos a lograr tener mejores frutos y evidentemente mayor rentabilidad en el negocio. Y Juan, desde tu mirada, complementando lo que nos comenta Germán, ¿cuáles otros elementos son claves de éxito para un agente inmobiliario, un corredor de propiedades? Cuéntanos un poquito tu mirada. Mirá, justamente complementando, porque Germán habla de los aspectos técnicos que son fundamentales, es decir, de cómo llevar un negocio y hacerlo exitoso tiene mucho que ver con los conocimientos tanto teóricos de corretaje, prácticos, y los conocimientos financieros y administrativos para llevar un negocio. Ahora, lo que nosotros tratamos de convertir en los corredores, mucha gente piensa que el ser corredor o llega a Nexos y si quiero vender propiedades. Nosotros no vendemos propiedades. En definitiva, lo que nosotros nos tratamos de convertir en asesores, en consultores profesionales para aquellos clientes que están buscando un activo, tanto sea residencial, oficinas, comercial y demás. Y por eso también es muy bueno que uno sea un asesor y conozca el producto en base a la información técnica que comentaba Germán. Pero por otro lado, tiene que haber un convencimiento de este corredor, de su profesionalismo y su autoconfianza para poder asesorar bien, desde un punto de vista, no de poder, pero sí desde el punto de vista de la confianza de que él efectivamente conoce el producto, conoce el negocio y puede asesorar. Y acá yo siempre de repente hago la comparativa con un asesor financiero, cuando recién hablábamos de si invertir en bolsa o en bienes raíces. Y en el mercado, un asesor financiero, cuando uno va, ya sea el asesor financiero del banco, que puede ser quizás no tan profesional como el de una corredora de bolsa o el de banca privada, lo tomamos como una persona experta y confiamos en sus palabras, por más que de repente
no tenga toda la información. Y se puede equivocar como cualquier persona en su profesión se puede equivocar. Cuando uno va al asesor inmobiliario, si bien son inversiones de un monto probablemente más significativos de lo que el común de la gente puede invertir en la bolsa, y probablemente si invierte en commodities lo hace en una fracción menor de su patrimonio, el asesor que te va a ayudar a convertir, a hacer ese negocio, no le da la confianza que le da un asesor financiero. Y ahí está donde lo que hay que convertir al compromiso y a la autoestima del corredor, en que se convierta en asesor e imponga sus conocimientos, porque efectivamente nosotros nos encontramos muchos de que cuando analizamos una cartera de propiedades de algún corredor particular, observamos que, claro, el porcentaje de la cartera que es comerciable es bajo, está cercano al 15%, al 20%. ¿Y por qué hay un 80% de la cartera que no está en precio? Bueno, claramente porque no fue capaz de asesorar bien a su cliente para indicarle que si no está en precio no se va a vender, va a demorar, va a perder potenciales clientes, va a tener una pérdida de valor por el tiempo de publicación sin efecto en la demanda. Entonces, la confianza, la autoconfianza, el profesionalismo a través de las capacitaciones técnicas, para convertirlo en un asesor confiado que puede imponer sus conocimientos y asesorar bien al cliente, que al final del día van a generar una buena experiencia en el corredor, en el comprador y en el vendedor, porque ambos van a estar seguros de que están haciendo efectivamente una buena operación acorde a este buen asesoramiento que les dieron. Muy bien, excelente. Me gusta mucho el análisis, la mirada que nos han compartido. Les agradezco por su tiempo, agradezco por haber aceptado mi invitación. Me gustaba mucho el hecho de poder compartir, porque en definitiva todos estos que estamos en el negocio, amantes de los bienes raíces, como la comunidad que nos está escuchando y nos está viendo, creo que es muy importante tener la mirada de ustedes. Han tenido amablemente la posibilidad de compartirnos cuáles son los elementos claves para un agente inmobiliario, cómo está el mercado inmobiliario, hacia dónde estamos yendo. Así que, nuevamente, les agradezco mucho por su tiempo. Fue un placer para mí el poder compartir estos minutos con ustedes. Para mí es un honor. Los felicito por haber logrado tanto en relativamente poco tiempo, porque como decían anteriormente, en un negocio convencional, cuando uno emprende, no es común que al segundo año ya hayan tenido el éxito que ustedes han logrado, y por supuesto eso es consecuencia de haber hecho antes de comenzar el emprendimiento un análisis exhaustivo, una experiencia de años en el sector inmobiliario como lo acaban de compartir, y acá están los resultados. Y esto es seguramente el principio de todo lo que viene hacia adelante, ¿verdad? Bueno, Daniel, muchísimas gracias de parte mía, bueno, de Nexos, y ahí después le dejo a Germán. Pero bueno, para nosotros también es un placer que nos hayas invitado a esta instancia. Creemos que entre todos tenemos que mejorar el medio, y creo que vos haces gran parte para hacerlo. Así que muy agradecido la invitación, y siempre que podamos ser útiles, cuenta con nosotros. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo me sumo evidentemente también a los agradecimientos de Juan. Para nosotros, pues, más que un placer estar contigo. Más, bueno, para los que más te conocen y para nosotros que también te conocemos, número uno en RE/MAX, más de tercer año consecutivo, pero muy buena gente, muy profesional, por lo menos desde el punto de vista por donde lo miramos nosotros. Siempre hemos tenido una buena cercanía y unas buenas conversaciones con respecto a los bienes raíces, y se agradece también estas instancias donde podemos dar a conocer de alguna manera algunos métodos, maneras. Ojalá puedan salir muchísimos más que puedan entregar mayor información, y nada, agradecido de nuevo a ti, Daniel, y nada, mis respetos también a su figura. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, y seguramente vamos a estar encontrándonos haciendo negocios, haciendo canjes, Claro que sí. Porque esto es así, ¿no? Uno puede hablar con lo que otros consideran competencia, y yo prefiero más que nada verlos como potenciales aliados para negocios futuros. Así que muchas gracias nuevamente por su tiempo. Un abrazo y que Muchas pasen un lindo gracias. fin de semana. Gracias. Gracias, igualmente, Daniel.